con con un enlace de emergencia, ¿no? Y bien, lo que les decía hace un instante, ¿cómo vamos a hacer? Podemos manejar la cuenta de ingresos y nosotros le podemos poner inclusive el nombre. Ante tu pregunta me decías, ¿qué pasa si soy una empresa de publicidad? Entonces, una empresa de publicidad puede hacerte muchas operaciones. ¿No? ¿Qué tal si por un lado vende o uno de sus servicios es hacer gigantografías? Ya, banners, gigantografías, todo eso por ese lado. Por otro lado, digamos que tienes un uso de plástico y haces señalética. Entonces, puedes colocar tus cuentas para diferenciar tus servicios y puedes colocar servicios de gigantografía, servicios de señalética. Entonces, sabemos que todo eso es publicidad, pero tú estás discriminando tus servicios. Entonces, la única diferencia es que no tengo el costo de ventas. Ahora, tal vez tienes la duda de qué voy a hacer con los materiales, porque utilizo materiales para la señalética, utilizo materiales para lo que es el tema de las gigantografías. Lo que se hace es que muchas empresas manejan el tema de inventarios, porque tienen mucho inventario. Entonces, todo está en inventarios, pero no son inventarios de mercaderías, son inventarios de suministros y eso es algo muy diferente. Ya, entonces yo tengo inventario de suministros y ¿qué va a suceder? Cada vez que ellos van a sacar, eh, digamos, suministros para empezar a hacer algún trabajo, esa es una salida de almacén y directamente se manda al gasto, ¿no? Gastos por suministros contra el almacén de suministros. Entonces, eso es un gasto simple que va a pasar cada vez que, no necesariamente cuando yo venda, sino cada vez que saquen los técnicos del almacén. Lo pueden sacar hasta para hacer pruebas, ¿no? Nos compró una nueva máquina y necesitamos tinta para ver qué onda, cómo imprime, o nos compró un nuevo tipo de lona para hacer gigantografías. Entonces, metemos eso y hacemos pruebas. Eso no es venta, ¿no? No puede ser costo de ventas. Pues directamente se manda al gasto todo lo que tenga que ver materiales e insumos. Entonces, así es como se va a manejar y el tema de la venta como tal va a ser de la misma manera. Lo único que va a cambiar es este tema de la semántica, ¿no? O sea, ya no le voy a llamar ventas y lo voy a llamar ingresos por servicios para, digamos, demostrar que en realidad mi empresa es de servicios. Entonces, no sé si te aclaré la duda. Sí, está bien, gracias, licenciado. Excelente. Dice, el impuesto a las transacciones son 150 que se gastaría aparte, o se descontaría, bueno, en este caso se descontaría de los ingresos por servicio, ¿no? No sería una venta real. Eh, lo que pasa es que el impuesto es un gasto, ¿no? Entonces, no lo vamos a descontar del ingreso porque nosotros cuando presentamos estados financieros, tenemos que mostrar todo lo que movemos dentro de la empresa. No, porque si no, si yo me voy a poner a descontar desde el momento que estoy haciendo el asiento contable, estoy cometiendo errores, ¿no? Voy a decir, ah, entonces este débito fiscal, no, pero yo no voy a pagar los 650, ¿ve? ¿Por qué? Porque me voy a descontar el crédito fiscal de la mercadería que he comprado. Entonces ya me lo descontaré de una vez, digamos, ¿no? O aquí de la venta, me descontaré de una vez el costo de ventas para mostrar mi ingreso real. No, el ingreso real se va a mostrar en el estado financiero. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando les he mostrado un estado financiero completo, que tal vez lo tengo por acá, tenía un balance hechito, aquí está. Entonces, yo tengo que mostrar cuáles son los ingresos que tiene la empresa, cuáles son los gastos que tiene la empresa, y esos van a estar reflejados en el estado de resultados. Y aquí es donde se va a ir dando ese descuento que tú me preguntas. Las ventas van a estar completas, las ventas brutas al 87%, y de ahí le voy a restar el costo de ventas como estado financiero. Entonces, desde ese punto, lo que yo tengo es que digo el margen bruto sobre ventas, o sea, esto es lo que yo vendo y esto es lo que me cuesta vender. O sea, este es el producto de 3 pesos y a mí me cuesta 1 peso comprarlo. Entonces, mi ganancia real es este valor.
Yo compro una manzana en 1 peso y la vendo a 3 pesos, pues digo, venta 3 pesos. Costo de la manzana, 1 peso. Ganancia, 2 pesos. ¿Ve? Es así como yo lo voy a mostrar en el estado financiero, después que no tengo que descontar nada, porque el impuesto a las transacciones va a estar acá como otra cuenta de gasto. Porque después de eso dice, bueno, gastos operativos que tiene cualquier empresa, ¿no? Tiene sueldos, tiene la parte laboral, bono de antigüedad, horas extras, comisiones, tiene aportes, todo esto es parte laboral, ¿verdad? Aguinaldos, indemnizaciones, tiene impuestos que son operativos directamente. Este es el impuesto a las transacciones. Y después voy a tener gastos administrativos, ¿no? Alquileres, gastos legales, servicios de transporte, servicios básicos, yo qué sé, ¿no? Y después voy a tener ya otros gastos que son inherentes, ¿no? A la contabilidad, intereses cuando tengo préstamos, depreciaciones, amortizaciones, ajuste por inflación. Estas cosas son totalmente contables que las vamos a ver también en estos módulos, ¿no? Entonces, esto ya va como la última parte, que no son gastos que tienen que ver con la operatividad de la empresa. Y alguna pérdida que podría existir por ahí, listo, de ahí voy a tener el resultado. Entonces, ahí es donde voy a ir descontando, no directamente en el asiento, porque yo tengo que mostrar todo. Lo que nos pide siempre la teoría contable es que nosotros mostremos absolutamente todo lo que ocurre en la empresa. Entonces, si yo lo neteo, digamos así, entonces no estoy cumpliendo con la política contable. Es por eso que acá en el asiento contable, porque ese estado financiero viene desde acá, ¿no? Es que yo separo el gasto por impuesto a las transacciones y el ingreso por ventas, ¿no? Y tengo débito fiscal, y te por pagar, y bueno, son otras cuentas. Ya, gracias. No, pues de qué. Muy buena tu pregunta. ¿Alguno más que tenga alguna consulta o alguien u otra transacción? Bueno, transacciones puedes tener cientos, ¿no? Pero a ver, si no hay más transacciones, bueno, vamos a ir después viendo. De todos modos, igual muchas transacciones las vamos a ir analizando, ¿no? Tal vez ya alguien me podría haber dicho alguna compra o servicio sin factura para ver cómo le hacíamos, pero bueno. De todos modos, igual el tema de sin factura lo vamos a ver después cuando veamos importaciones, ¿no? Porque ahí sí voy a tocar servicios sin factura. Y bien, Licenciado, te escucho. licenciado, un favor. Yo he trabajado hace años en el sector público ¿Ya? y usted sabe, entre instituciones del Estado han donado un tomógrafo, licenciado. ¿Ya? Han donado un tomógrafo en una institución de salud y yo lo he registrado al activo fijo porque es un equipo médico. Sí, Pero el auditor ha observado, dice que es parte del patrimonio y sí. no del activo fijo. Pero yo digo, licenciado, el activo fijo se va depreciando y ese equipo va a ir perdiendo su valor. Pero no sé, mire, hasta que al final se ha quedado en eso, tampoco el Ministerio de Economía no ha dicho nada y se quedó nomás como activo fijo. Ya, ¿cuál es el problema en el tema de la contabilidad gubernamental, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora? La contabilidad gubernamental Sí, 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 siempre, sí. Como usted dijo, asientos especiales, dice. Por tiene eso le he una consultado. codificación. Sí, y en realidad lo que pasa es que cuando ellos dicen patrimonio, están hablando del Estado. Nosotros aquí en empresas privadas no tenemos Ujú. el patrimonio. O sea, ¿qué es el patrimonio en una empresa privada? El patrimonio, y si ves acá en el balance general, el patrimonio es la plata de los socios. Esto es lo que han puesto los socios. Esto es las reservas que son creadas por los mismos socios. Los resultados acumulados son aquellos resultados que se generan utilidades y pérdidas. Entonces, esto es todo de los socios. En cambio, en la contabilidad gubernamental, el patrimonio es el mismo Estado porque no existe el capital como tal, porque el Estado no coloca el capital, ¿ve? Entonces, no es como socio que hay que darle ganancias. Entonces, es por eso que, por ejemplo, en muchos casos donde nosotros hacemos un solo asientito bien fácil, en la contabilidad gubernamental inclusive se hacen hasta 2 asientos, porque hay que dar de alta más cosas o dar de baja más cosas. Entonces, es diferente, es complicado, entonces tal vez por ese lado sí, o sea, desde el punto de vista privado, tú has hecho muy bien. O sea, tú tenías que dar de alta el activo fijo y abonar a lo que es una cuenta patrimonial llamada donaciones.
pero desde el punto de vista gubernamental, generalmente cuando uno compra para el Estado es un gasto y eso disminuye el patrimonio. Entonces, en este caso, el ingreso del tomógrafo hubiera sido el ingreso al patrimonio y un registro de como una ganancia porque no has gastado nada en eso, porque te han donado el tomógrafo. Entonces, así es como funciona en la contabilidad gubernamental. Es más complicado y, como te digo, tiene sus diferencias, ¿no? Y bueno, eh, difiere mucho de lo que es lo que nosotros estamos viendo ahora. Sí, es verdad, licenciado, tiene mucha razón. Ahora, otra consultita. ¿Contra qué cuenta se ajustan los resultados acumulados? El contrarresultado de la gestión. La cuenta de resultados acumulados es simplemente la acumulación de las utilidades o pérdidas que tiene la empresa. Entonces, cada año hay una cuenta que se llama, digamos, utilidad de la gestión. Esa cuenta utilidad de la gestión está en el estado de resultados, pero el estado de resultados es un estado financiero dinámico. Cada año tiene que empezar de cero. Entonces digo, ya, ¿y qué hago entonces con esta utilidad que me ha quedado? Entonces lo llevo a una cuenta patrimonial llamada resultado de la gestión. Esto se queda acá hasta que los socios decidan qué hacer con eso, que tienen 90 días, no tienen más, ¿no? En que tienen que reunirse y decidir qué vamos a hacer. Porque a los 120 días ya hay que pagar el IUE, ya hay que saber qué se va a hacer con todo este dinero. Entonces, este es el resultado de la gestión. Digamos, los socios deciden repartirse 100.000, ¿ya? Y dicen, 100.000 no los vamos a repartir, el resto lo vamos a dejar. Perfecto, entonces, los 100.000 que se van a repartir, nosotros lo convertimos en un pasivo, porque ya no es resultado, ya es una deuda al socio. Entonces, lo sacamos de acá y lo llevamos a obligaciones, ¿no? Entonces, aquí va a haber otras obligaciones y va a estar ahí utilidades por liquidar o utilidades por distribuir. Después de eso, aquí en resultado se va a quedar 25.000, si le sacamos los 100.000, pero es de la anterior gestión. Sigamos, esto es el cierre del 2022. El 2023 ellos deciden eso, pero ya para el 2023 ya estoy generando otro resultado, porque ya tenemos operaciones desde enero, ¿ve? Entonces, esos 25.000 yo los tengo que trasladar a resultados acumulados. Y en resultados acumulados se queda. Y ahí se guarda hasta que algún día la empresa se liquide, porque la idea es no mover ya esto, porque son utilidades no distribuidas. Y si en algún momento fuera pérdida, estos resultados acumulados van a ser negativos. Entonces aquí va a ir todas las utilidades o pérdidas que vaya teniendo la empresa a través de los años y que no hayan sido distribuidas, por si acaso. Entonces, así es como se maneja. Si ves acá cuenta de resultados, es patrimonio. Y de acuerdo a lo que hemos visto, para que aumente la cuenta de resultados acumulados, tiene que ir al haber. Para que rebaje, tiene que ir al debe. Entonces, si yo pongo en el debe es porque estoy reconociendo pérdidas. Si estoy colocando en el haber es porque estoy reconociendo utilidades. Entonces, así es como se va manejando estas dos cuentas. Resultados acumulados siempre va a ir de la mano de la cuenta resultado de la gestión. En patrimonio vamos a ver cómo se manejan estas cuentas con más detalle. Gracias, Licia, me quedó muy claro. Súper, excelente. Bien, ¿alguna transacción más que alguien quiera saber? Muy bien. Entonces, vamos empezando ya a ver cuenta por cuenta. El día de hoy les voy a hacer unas preguntas. Vamos a ir viendo su capacidad de tomar decisiones. Y si no, pues me van dando sus experiencias en sus oficinas, ¿no? Entonces vamos a ver ya el módulo 2 de control intermedio y les decía, acá vamos a ver cuenta por cuenta. Vamos a analizar cuenta por cuenta y vamos a ver qué onda con cada una de ellas, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco de generalidades para que no se olviden el balance general o estado de posición financiera, el estado principal. De aquí les decía que nosotros vamos a analizar casi todas las cuentas de activo, ¿no? Y las cuentas de patrimonio como tal. Las cuentas de pasivo les decía simplemente hay que ver la jerarquía porque son obligaciones que definitivamente solo hay que pagarlas. Después el estado de ganancias y pérdidas, donde están todos los gastos e ingresos,
¿no? Que se van a ir generando a medida que vayamos moviendo cuentas de activo y pasivo. Yo cada vez que vaya haciendo un asiento les voy a decir, esta cuenta es de activo, esta cuenta es de resultados, ¿no? O resultados ingresos, resultados egresos. Entonces, cuando uno ve resultados, dice, ah, ya, es el estado de ganancias y pérdidas. Si es activo, pasivo, patrimonio, balance general. Después, el estado de flujos de efectivo es un estado que viene de lo que es la combinación del balance general y el estado de ganancias y pérdidas. Es un estado un poco complicado de hacer. Lastimosamente no lo podemos ver en estos módulos, pero en este experto, pero es un estado bastante interesante. Es complejito de hacer, pero es uno de los más modernos en la actualidad y es el que más se utiliza. Personalmente es el que me gusta ver más. Estado de cambios en el patrimonio es un estado totalmente estático, es simplemente agarrar, es como agarrar el patrimonio que está así y lo pongo así, nada más, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Vamos a hacer el estado de cambios en el patrimonio, de manera que es sumamente sencillo cuando veamos patrimonio como tal, y vamos a hacer este estadito y es nominal, es copiar, copiar del libro mayor, nada más. Después las notas a los estados financieros, que son las revelaciones. Este es un tema largo. Esto, si alguno de ustedes quiere profundizar, puede agarrar y puede ver estados financieros de cualquier empresa. Van a ver que cualquier empresa tiene que tener notas a los estados financieros. Mal que bien, porque toda esta batería de estados financieros es lo que se presenta a impuestos. Por más pequeña que sea la empresa, por más empresa unipersonal que su balance es caja contra capital y no quiere tener nada, pues igualito va a tener que hacer notas a los estados financieros. ¿No? Porque estas notas, por eso dices revelaciones, te revelan muchas cosas. Primero, la creación de la empresa, las generalidades de la misma. Después, tiene que ver la forma de registros, cómo registra sus activos, cómo registra sus pasivos, cómo registra sus ingresos y sus gastos, ¿sí? Entonces, todo eso se coloca y luego va a revelar cómo están compuestos cada uno de los saldos que considera importantes dentro de estos estados financieros. Entonces, es una narrativa, casi como un cuento, digamos, ¿no? Bastante largo, donde se presentan muchas cosas, ¿no? En la contabilidad internacional, por ejemplo, si alguna vez ustedes leen normas internacionales, todas las normas internacionales tienen su párrafo o sus párrafos de revelaciones. Te dicen esto se hace así, esto se hace así, considerar esto, y después al final te dice información a revelar. O sea, si tú consideras, también puedes colocar ciertas cosas que pasan en tu empresa en estas notas a tus estados financieros. Entonces, es algo muy importante. Como les digo, uno a veces aprende de ver los ejemplos, ¿no? Las notas de los estados financieros de los bancos, por ejemplo, son extensas y uno puede ir aprendiendo simplemente de leer. Entonces, ahí pueden ver si es que alguno de ustedes quiere profundizar esa parte. Pero bueno, ahora sí vamos viendo el activo como tal, ¿no? Vamos a ver en esta presentación que tengo, que la vamos a ver entre esta semana y la próxima. Vamos a hablar de primero las cuentas del disponible, caja general, fondo fijo y sus arqueos. Después vamos a ver bancos y en bancos vamos a hablar de estos mecanismos bancarios y vamos a hablar de lo que es la conciliación bancaria como tal. La conciliación bancaria es nuestro medio de análisis. El arqueo es nuestro medio de análisis. Pues les decía, acá vamos a hablar de lo que es análisis de cuentas. Yo no les voy a decir caja se debite en estos casos, ¿verdad? Ya cuando haga directamente tal vez se los comente, pero no es que esto es una clase para enseñarles a utilizar caja, ¿no? Sino que es directamente yo cómo analizo caja desde un punto de vista un poco más administrativo, en el entendido de que algunos de ustedes ya han visto este tema, ya conocen o en algunos casos inclusive ya están a niveles de jefatura y tienen que ver a la gente y controlar a la gente, pues vamos a ver cómo analizar, digamos, estos movimientos que son cotidianos todo el tiempo, pero hay que saber sacar la parte analítica, o sea, la parte que me interesa a mí, porque yo no me voy a poner a revisar movimiento por movimiento, ¿no? Imagínense una empresa grande, pues me pasaría el mes revisando cuentas, ¿no? Y no es la idea. Tengo que tener los mecanismos para atacar directamente saldos o movimientos que son específicos que requieren mi atención, porque después el resto de movimientos van a ser movimientos cotidianos que pasan todos los días. Después vamos a ver las cuentas del exigible, las cuentas por cobrar. En las cuentas por cobrar, bueno, las cuentas por cobrar se genera muy fácil, vienen por las ventas, pero lo que vamos a analizar acá es qué hacer cuando no te pagan.
Cuando no te pagan, hay una parte que se llama previsión para cuentas sin cobrar. Es una cuenta reguladora de esta cuenta por cobrar. Pero ¿cómo le voy a dar el valor? ¿Cómo le voy a poner, digamos, el saldo que yo necesito? Entonces vamos a ver formas de calcular esa previsión para incobrabilidades de acuerdo a nuestro propio criterio. Tienen que ustedes aprender que van a tener que establecer su criterio dependiendo de la empresa en la que se encuentren. No es lo mismo la incobrabilidad en un banco, y creo que se los decía la semana pasada, no es lo mismo, ¿no? Que la casera de la esquina que te presta pan, que una empresa minera que te da 6 meses de gracia, ¿no? Cuando tienes toda tu etapa de exploración. Entonces, las cuentas por cobrar se mueven de acuerdo a las empresas o inclusive muy individualizado de acuerdo a cada una de las empresas donde uno trabaja. Y después vamos a ver las cuentas del realizable, ¿no? Realizar, ustedes ya saben que cuando hablo de realizar, significa convertir en dinero. Y el realizable está dado especialmente por los inventarios. Pero cuando hablamos de inventario, estamos hablando de inventario de mercaderías. O sea, lo que yo destino para vender, no para utilizar, ¿no? Porque una empresa grande tiene este inventario de material de escritorio, ¿ve? Necesitas hojas, vas al almacén y el almacenero te da tu paquete de hojas o te da hojas contaditas. Eso es un inventario, sí, pero a medida que se utiliza, se gasta. En cambio, el inventario este que vemos acá es realizable. ¿Por qué? Porque se enajena y nos regresa en dinero. No es un gasto, ¿no? Sino que tiene que generar beneficio económico. Nos vamos a ver sistemas de control, cómo controlar y vamos a hablar de métodos de evaluación. Cuando hablamos de métodos de evaluación, quiere decir qué valor le voy a poner yo a mi inventario. ¿Qué valor me conviene dentro de la empresa en la que estoy? Entonces vamos a ver los diversos métodos que existen y vamos a hacer ejercicios, ¿no? En todos los casos vamos a hacer ejercicios ahora. Entonces, vamos iniciando con lo que es caja general. ¿Qué dice caja general? Dice acá, tenencia de dinero en efectivo por parte de la empresa, requiere registros contables, puede realizar tanto cobros como pagos en efectivo, control mediante arqueos diarios, el arqueo toma como base el saldo en el libro mayor de la cuenta, puede tener límites en lo que se refiere a pagos en efectivo, no tiene restricciones de conceptos de pago. Entonces, vamos ahora a aterrizar en sus empresas, ¿ya? Y si no tienen una empresa en mente, pues invéntense una dentro de ustedes y piensen que existe un cajero general o que ustedes son el cajero general. Entonces, para empezar, tienen que tener dinero. Caja general puede pagar y también puede cobrar. No solamente es para pagar la caja, sino que también puede cobrar, ¿no? Hace rato veíamos que el cajero recibe cheques, ¿ven? Pues un cheque es un equivalente de efectivo, entonces el cajero puede cobrar tranquilamente. Ahora dice acá, puede tener límites de pago, puede tener límites, y definitivamente va a tener límites de cobro. Hace un instante he dicho, ¿cuál ustedes creen que sería un límite de cobro de un cajero? ¿Ustedes creen que el cajero eh, puede cobrar lo que sea? Alguien viene con 150.000 bolivianos así en su bolsillo, en su mochila, y dice, tengo todo esto para pagar en mercadería que debo. Ustedes como cajero general, ¿le recibirían los 150.000 bolivianos? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Les reciben o no? Dicen, tienen pues un manual de funciones, los cajeros, y tienen un límite que deben controlar. Obviamente para la empresa sería interesante que les depositen la mayor cantidad de dinero, pero como le digo, tienen que cumplir el cajero su manual de funciones. Ya, ahora, está muy buena la respuesta. Pero ojo, cuidado, porque si ahorita les digo está excelente, todos me van a contestar lo mismo, ¿no? Que el manual de funciones, que depende de la empresa, pero al final, ¿qué es? Ustedes son los contadores ahora, el día de hoy, ¿ya? Y van a ser contadores por las próximas 4 semanas. Entonces, yo, digamos, soy el dueño de la empresa, hijo de heredero, ¿ya? O sea, no conozco conta. Entonces les digo a ustedes, mis contadores, ¿qué hacemos? ¿El cajero puede recibir? Porque si me Él dicen, dice, hagamos si el manual, nosotros fuéramos, cajero si, sí. nos, si nosotros fuéramos el cajero o el contador, o cajero y contador.
Y ya, digamos que es cajero y contador. Es que antes que me digas depende de la empresa, ¿no? O que me digas la política, yo decir, pero tú eres mi contador, házmelo la política. ¿Puede recibir o no puede recibir? ¿Y por qué? Porque acaba de decir el otro compañero, decir, por la empresa que reciba, pues tienes 2 millones en un camión, pásame los 2 millones, ¿no? Voy a contar toda la noche, no importa. Pero ¿puedo o no puedo? No se puede, licenciado, porque tiene que hacer lo que es la norma legal, la bancarización. Y tendría que ser un medio eficiente que es una transferencia o el depósito bancario. Excelente. Entonces, por mí, mi política diría, recibes todo lo que quieras, plata es plata al final, ¿no? Lastimosamente, aquí en Bolivia tenemos el tema de la bancarización y eso nos pone una traba de 50.000 bolivianos. Y es lo chistoso, cada vez los 50.000 bolivianos, debido a la inflación, cada vez los 50.000 bolivianos es menos plata. Y uno dirá, no, pues 50.000 es 50.000 siempre, sí. Pero todo el tiempo sube y si hablamos de transacciones grandes, si somos una empresa grande que tiende a subir, imagínense, supongan que son ustedes un distribuidor de la Coca-Cola y ustedes compran cantidades bíblicas de Coca-Cola, ¿no? Porque tienen que ir a dejar un montón de tiendas. Tienen 5 camiones, así que van sus 5 camiones, llevan hasta el alto, sacan la Coca-Cola y llevan a todas las tiendas donde pueden vender. Sus facturas son de más de 50.000 bolivianos todo el tiempo. Entonces, por ustedes, porque reciben dinero en efectivo de sus tiendas, les sería más fácil estar llevando la Coca-Cola y aquí está, 150.000, carguen mis camiones, ¿no veo? Todos los días. Pues no puedo hacer eso. Pues, ¿qué tengo que hacer? Estar depositando el dinero en una cuenta bancaria o hacer transferencias bancarias. Entonces, esto ocurre todo el tiempo. Y ahora, ¿qué sucede si la Coca-Cola sube un boliviano a cada uno de sus productos? Le sube un peso a la de 2 litros, a la de 2,5, a la de 3, yo que sea, a todos esos le sube un pesito, pues la cantidad de miles de bolivianos empieza a crecer. Y uno dice, antes, con 50.000 o menos de 50.000, llenaba mis 5 camiones y podía estar todos los días así, feliz. La Coca-Cola sube un peso, ahora mi factura es de 60.000, ya me ha arruinado. Porque ahora tengo que hacer depósito bancario. Pero sigo comprando la misma cantidad de Coca-Cola, sigo llenando mis 5 camiones, nada más que ahora es más caro. Por eso les decía, va a llegar un momento, después de años, en que la Coca-Cola va a valer tal monto que uno dice, si quisiera gastar menos de 50.000, con suerte llenaría un camión. 5 camiones y es más. Entonces, 50.000 ya no me sirve para nada. Por eso les decía, esos 50.000, debido a la inflación, cada vez es menos. No es menos en dinero porque los 50.000, si los veo en fajos de billetes de 100, va a ser los mismos 50.000 siempre, pero tienen menos poder adquisitivo. Cada vez puedo comprar menos Coca-Cola, cada vez que sube con esos mismos 50.000. Entonces, lo que sí debería ser tal vez que la bancarización debería darse en UFBs, ¿no? Y decir por encima de 20.000 UFBs o por encima de 30.000 UFBs. Cosa que como la UFB sube, pues cada vez el monto para bancarizar también sería más alto. Pero no, el gobierno le ha puesto 50.000 desde hace 10 años, creo, y desde esa vez seguimos con los 50.000. Y como les digo, esos 50.000 cada vez es más pequeño. Entonces, lo que provoca es que cada vez nosotros utilicemos más y más el banco. No es un perjuicio, es algo mucho más seguro utilizar el banco, pero para empresas que aglutinan capitales pequeños al menudeo, sí se les hace complicado. Entonces, por ese lado. Entonces, muy buena la respuesta, no puedo recibir más de 50.000. Lo mismo va a pasar para pagar, ¿no ve? Tampoco puedo pagar más de 50.000. Pero inclusive en caja, no debería pagar montos grandes. A ver, supongamos que somos una empresa. Una empresa que somos unos 100 empleados, o sea, mediana, ¿no? Tenemos unas cuantas tiendas, tenemos un cajero en la oficina que está en el centro. ¿Cuánto le darían ustedes de límite al cajero para tener el dinero? Lánceme un número. Porque él tiene que tener cierta cantidad de dinero para hacer pagos. 30.000 bajo garantía, licenciado. Sí, Con depende del garantía. tamaño de la.
Claro, garantía, su casa, su perro, todo le agarramos, no hay problema. Entonces le damos 30.000. Entonces vean, ahora uno dice, el cajero tiene 30.000. ¿Qué cosas puede pagar? ¿Puede pagar algo de 26.000? ¿Le dejarían ustedes que pague algo de 26.000? Compra y venta de mercadería, dicen, tal vez para eso. Por eso, ¿le dejarías que compre mercadería con caja? Creo ¿Dónde que no estamos? No, los dicen, no, dicen, puestos debería fijos. haber un límite, porque eh, yo he visto por ahí que las cajas chicas, las cajas generales, tienen un límite de acuerdo a los socios, ¿no? Dicen, puede gastar usted hasta tal importe, pero porque puede haber otro pago ahí interesante y ya no puede tener el cajero, ¿no? Exacto, muy bien, William. ¿Cuál sería el límite? Ponme el límite. Ustedes son mis contactos. De 30.000, 15.000 puede pagar, licenciado, el 15.000. 50%. Ok. Entonces, tal vez algunos dirán, no, yo no sé, otros dirán, no, 15.000 mucho. ¿Ve? Entonces, lo que decía William es muy cierto. La gerencia tiene que ver cuánto riesgo va a asumir. Entonces, lo que se hace en el caso de caja general, se ponen límites máximos y límites mínimos, dependiendo de cuánto puede gastar. Porque si no, el cajero va a pagar lo que sea, ¿no ve? Hay que pagar, sí, toma plata, sobra, tenemos 30 lucas aquí y puedo pagar. Entonces, ¿cuál es el problema? La empresa necesita saber, necesita tener el control. Entonces, lo que generalmente hacen las gerencias es decir, nosotros vamos a tener un límite de pago. Digamos que el cajero general puede pagar hasta 1.000 bolivianos. Por encima de 1.000 bolivianos no puede pagar nada. Cualquier pago que sea para cualquier concepto superior a 1.000 bolivianos tiene que salir con cheque. ¿Por qué con cheque? Porque el cheque ya entra a firmas autorizadas. No es que el contador emite cheques a diestra y siniestra, ¿no? Sino que lo que hace el cajero, o perdón, el contador, es emitir los cheques y los lleva a un rango más elevado, que puede ser desde el gerente financiero hasta el gerente general de la empresa, quien va a tener la firma autorizada y él va a poder ver qué cosas se está pagando. Entonces, por debajo de 1.000, dice, bueno, ya, cajero que pague lo que quiera, porque lo vamos a controlar por otro lado. Entonces, es bueno mantenerle límites mínimos y máximos, decirle, mínimo tienes que tener 10.000 y máximo tienes que tener 30.000. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué va a suceder? Supongamos que el día de hoy el cajero no ha recibido nada, nadie nos ha venido a pagar y el cajero ha empezado a sacar dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Si digamos él llega a 8.000, hay que reponerle con un cheque para que llegue a su 10.000, a su mínimo, porque él no puede tener menos. O al revés, empieza a tener depósitos y vienen tres tipos y nos pagan de a 10.000 y otros pagan, y al final estoy con 80.000 al final del día. Pues inmediatamente de ahí tengo que bajar hasta 30.000, que es mi límite máximo, y todo lo demás tiene que irse al banco. Entonces, así es como el cajero tiene que funcionar, así es como el cajero tiene que tener, digamos, su control. De esa manera es como nosotros vamos a, digamos, a tener el ojo clavado en el cajero. Entonces, máximo va a poder pagar 1.000 bolivianos. ¿Qué va a suceder? El contador, el momento de ver un pago de más de 1.000 bolivianos, él tiene que rechazar y decir, no puedes pagar esto. O directamente, ¿no? Tiene que haber una observación porque no debería pagar. O tendría que haber una autorización de un nivel más alto, ¿no? Porque puede existir emergencias, eso no lo voy a negar. Y ustedes ya, la gente que trabaja, saben que muchas empresas viven de urgentes, ¿no? Entonces, es que esto es urgente, es que es urgente, es que es la excepción. ¿Y qué sucede, no? De 300 pagos en el mes, 250 son excepciones, donde la excepción acaba siendo la regla. Entonces, no es la idea. Entonces, tenemos que controlar a nuestro cajero. Entonces, de esa manera es como voy a, ¿no? Tener, digamos,
el control sobre la caja general. Ahora, otro control de cuánto tiene el cajero, dice acá, mediante arqueos diarios. ¿Por qué diarios? En el caso de la caja general, cada vez que el cajero hace un pago o recibe un cobro, tiene que hacer un asiento contable. Cada vez. Si no ¿El es cajero, licenciado, el cajero? el cajero general, sí. Tiene que hacer un asiento contable. Si nos vamos a nuestros asientos contables por modelo, por ejemplo, el cajero recibe un cheque. Ya hemos visto cómo se hace el asiento. Bueno, no me sale acá. No me funciona el Excel. Y bueno. Entonces, cada vez que el cajero recibe dinero, hace cuentas por cobrar, o perdón, caja contra cuentas por cobrar. Recibe un cheque, caja contra cuentas por cobrar. Hace un pago. Digamos que hace un pago pequeño, ha comprado salteñas para toda la oficina. Entonces colocará gastos de refrigerios, crédito fiscal contra caja. Le ha dado viáticos a alguien que está yendo, un vendedor que tiene que irse a visitar un cliente en Viacha. Se va a perder todo el día, necesita para su almuerzo, para su movilidad, perfecto. Viáticos contra caja. Entonces vean que así es como va a registrar todo el tiempo. Cada vez que sale dinero, abona caja. Cada vez que ingresa dinero, debita caja. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que yo le tengo que hacer un arqueo. Y eso tiene que ser un ente superior, el contador. El contador va en cualquier momento y lo primero que hace es sacar el libro mayor, porque en el libro mayor es el saldo. Entonces, en el saldo, digamos, va a decir 25.457,80. Saca el mayor, se para donde el cajero y le dice, cerra tu caja, no atiendes a nadie, deberías tener en este instante toda esta cantidad de dinero. Y el cajero tiene que sacar y decir, aquí, empezamos a contar billetes y monedas. Y todo lo que sea billetes, cortes de a 200, de 100, ¿verdad? Es un arqueo común. Aquí tengo un ejemplo. ¿Qué periodo dice el arqueo? El arqueo es sorpresivo. A mi Excel se ha Al chaveado. mes. O sea, mínimo tiene que ser una vez al mes y por lo general es mejor que sea el día de cierre de mes. Pero ¿cuál es el problema con el día de cierre de mes? El cajero se acostumbra. Se le vas a ver que el 31, o sea, ayer, ¿no? Ayer era 31. O sea, ya desde el viernes él va a estar contando. Y va a decir, me falta, no me acuerdo en qué gasta ya su platita, ¿no? O sobra, a veces gilean los cajeros, ¿no? Y sobra, ¿no? Entonces llega el lunes y dice, no, hoy día todo está al pelo. Porque sabe que cualquier rato el contador va a venir y decir, hermanito, cerra tu caja ya, y empezamos a contar. Va a estar chala todo. Pero no es la idea. Por eso el arqueo tiene que ser sorpresivo. Independientemente de que el arqueo debería ser diario. El arqueo diario lo tiene que realizar el cajero por su cuenta. No es que tiene que haber alguien haciéndole arqueo todos los días, no es contratar a otra persona que haga arqueos, ¿no? Entonces, él tiene que hacer su arqueo. Lo que generalmente se hace es que ellos se hacen su propio arqueo, ponen sus billetes, sus monedas y colocan saldo del mayor y debería ser lo mismo. Entonces, ese es su control de ellos. Pero ese es de ellos. O sea, uno puede mirar y bueno, puede entender que él está haciéndose el control solito. Pero aparte de eso, sí, alguien tiene que ir y hacerle arqueos sorpresa. Y decirle, ayer tenías como 60.000 bolivianos. A ver,